Al tema que estamos desarrollando, que es el primer tema de los 7 que vamos a estar desarrollando. Un tema muy importante. Del arrebatamiento. Las escrituras nos enseñan que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Algo que debo de poner en contexto, y es que es en el Nuevo Testamento donde esa doctrina, esa enseñanza, esa promesa, esa bienaventuranza y ese privilegio que tiene la iglesia de Cristo, que no lo tienen los israelíes, que no lo tienen los judíos. Si analizan bien el Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, en esos pasajes no hay una promesa donde Dios promete al pueblo de Israel llevárselo a la presencia suya por su lealtad y su firmeza. Más bien, todos aquellos que han recibido a Jesucristo, sean estos judíos, israelíes, hebreos, jordanos, árabes, egipcios o de cualquier nacionalidad, dominicano, cubano, estadounidense, venezolano, colombiano, de cualquier nacionalidad que haya recibido a Jesucristo y que haya nacido de nuevo, entonces se va a convertir en un candidato sólido en irse en esa maravillosa experiencia celestial, donde los que se van en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo van a liberarse de esa prueba que viene sobre el mundo entero. Es decir, yo diría en ese sentido que se irían en primera vuelta. Primera vuelta, y como dice un refrán por ahí, que el que bebe primero bebe agua limpia. Lo siguiente, entonces tendrían que estar superando una prueba para poder entonces ser recibido y alcanzar la salvación. Por eso nosotros en esta generación que vivimos tenemos ese gran privilegio, esa gran promesa de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha prometido que no va a permitir que nuestros cuerpos, que nuestra vida, que nuestras almas vean corrupción, vean ese momento tan difícil que va a pasar sobre la faz de la tierra. Entiéndase, el momento de la gran tribulación que está encaminada al hombre de pecado, al anticristo mayor, al hombre de pecado, y que las escrituras enseñan como uno de los gobiernos más terribles. Será el último sistema de gobierno corrupto que va a pasar por la humanidad. Eso significa que será el peor de los peores. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar con las preguntas. ¿Alguien podría responder qué es la escatología? Alguien que llenó. Asumo que todos llenaron sus preguntas. Amén. Amén, adelante. ¿Todo sirve? Sí. Ok. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga mucho más. La escatología es un conjunto de creencias religiosas sobre el más allá o la posimetría de la muerte. Y esto sabemos de escatología. Amén. Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Se escuchó? Ah, sí, no estaba un poquito bajito el volumen, sí. Sí, hablamos entonces como el concepto de escatología, si hay alguien también que pueda hacer un aporte en relación a ese concepto de lo que pudieron llenar. Melania, Federico, Ramón, Percy, Floridalma. Sí. No, por lo menos la escatología se conoce como los eventos que van promoviendo por medio de libro profético, ¿no? Con la protección que dan a la humanidad, que se van cumpliendo. Eso es lo que más o menos comprendo de lo que es
¿Alguien más que tenga...? Pastor, ¿Sí? la escatología es, bueno, es un conocimiento profundo de la teología. Eso es lo que más o menos he sacado. Sí. Bien, ¿quién más? Bien, cuando hablamos del concepto escatología, nos referimos a lo que es los acontecimientos futuros. Llámese en el contexto de lugar, de espacio, de tiempo, de dimensión. Cuando hablamos de ese concepto, del concepto de escatología, básicamente esto está orientado a lo que es los acontecimientos proféticos que la Biblia enseña. Por ejemplo, tenemos estos 7 esquemas que vamos a estar desarrollando en este seminario de escatología, que es el arrebatamiento, el gobierno de la bestia, el anticristo, la segunda venida de Cristo, el gobierno milenial de Cristo, el infierno y el lago de fuego, que estarán activos actualmente, el reino celestial. Entonces, pero antes del reino celestial, también hay una figura, jurídicamente hablando, en términos ya bíblicos, donde Dios juzgará conforme a los libros que están escritos, que no se está refiriendo a la Biblia, sino que se refiere específicamente a los libros de las incidencias de las personas y de las cosas que los ángeles van escribiendo. Cada uno de los hechos de las personas se van registrando en esos libros, como una evidencia de las faltas y de las violaciones flagrantes a la palabra de Dios. Es por ello que el libro de Apocalipsis también hace una alusión a esto, que los libros, que serán abiertos los libros, sentido ya en el sentido plural, los libros, tanto el libro de la vida como los libros en el cual las personas fueron registrados sus hechos, sus actuaciones, desde la concepción propia ya del uso del conocimiento, de su conocimiento, hasta el último día de sus vidas. Entonces, a esto es que se está refiriendo la escatología, que son los eventos ya futuros, cosas que se dan a conocer y que Dios lo ha determinado de manera ya en cuanto a su planificación. Nótese que Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios que tiene disciplina y que ejecuta su disciplina, y las cosas de Dios son ordenadas. Cuando analizamos ya en términos del conocimiento de lo que es la astronomía, o lo que es el asunto de los planetas que convergen en este sistema solar, notamos que hay armonía en cada uno de los planetas. Eso significa que el diseño del arquitecto, que es Dios, creado por su palabra, Dios hace las cosas ordenadas, organizadas. Entonces, cada uno de los eventos que estarán dando lugar en el mundo, Dios lo ha determinado así. Diferente a los tiempos de Noé, que Dios decidió exterminar toda raza humana, raerla de la faz de la tierra por medio del diluvio. Hoy en día no será así, sino que será secuencial, paulatino. Dios, en vista del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, dará un compás de espera, donde le dará oportunidades en diferentes momentos a la humanidad, a las personas, para que se arrepientan. Aún quedándose las personas en el arrebatamiento, no yéndose, quedándose en la tierra, tendrán una oportunidad. Y esa oportunidad es vivir para Cristo, seguir a Cristo, afirmarse en el Señor, y naturalmente tendrá entonces que morir por Cristo si es capturado por las fuerzas militares del gobierno mundial. Entonces, en ese sentido es que nos referimos con el contexto escatología, acontecimientos futuros que han de acontecer y que Dios ha puesto ya, ha revelado a la humanidad, ha revelado a sus siervos para que den a conocer cada uno de estos aspectos de la noticia del mañana.
ya ustedes, sin ser periodistas, ya saben la noticia del mañana. ¿En qué mañana? No sabemos exactamente, porque las escrituras no nos reseña, no nos dice exactamente cuándo acontecerá, en qué momento, en qué año, en qué tiempo, en qué circunstancia va a suceder, pero va a suceder. Lo importante es que ya estamos viendo señales de que esos acontecimientos están por acontecer y que van a acontecer ya cuando Dios así lo determine. Amén. Entonces, el propósito mío es que ustedes manejen y dominen esos conceptos. El concepto, cuando ustedes vean esa palabra, la palabra escatología, se está refiriendo a los acontecimientos futuros. También se está refiriendo a lugares o a destinos espirituales después de la vida. Después de esta vida hay otra. Llámese, como enseña las escrituras, que es cielo o infierno. Eso es escatología también. Cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de las partes del infierno, cuando hablamos del lago de fuego y azufre, también nos estamos refiriendo a escatología bíblica. Amén. Y es importante que tengan eso bien detallado y que puedan asociar el concepto escatología con estos temas antes explicados. Amén. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Quién podría responderme esa segunda pregunta? ¿Por qué la santidad interna y externa es imprescindible para irse en el arrebatamiento, en el rapto? A ver. Levantando las manos. Pastor, porque dice Sí. la Biblia dice que de santidad nadie verá al Señor, que debemos ser santos porque Dios es santo. Amén, amén. Nótese Así que, es. sí, nótese que la Biblia, uno de los requisitos que Dios exige vehementemente y sin negociación, es la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad nos aparta de las obras de la carne, de las corrientes del mundo. Nos aparta, nos reserva para Dios y nos permite mantenernos íntegros delante del Señor Jesucristo por medio de su santidad en nuestras vidas. Dios manda que debemos de ser santos en cuerpo, alma y espíritu. Y que esos tres elementos de nuestro ser deben de ser hallados irreprensibles delante de Dios. Porque eso va a garantizar que nuestra salvación sea real y efectiva. Y podamos entonces así convertirnos en ciudadanos celestiales. Hay muchos que tienen sueño de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Y probablemente dentro de este grupo habrá algunos que sean ciudadanos estadounidenses. Pero hay otros de otras nacionalidades, de tercer mundo, países pobres, que tienen ese sueño. Pero yo diría que el mejor de los sueños es ser ciudadano celestial. Y para alcanzar esa categoría es por medio de la santificación, por medio de nuestra pureza y de nuestra entrega a Dios en obediencia y en santidad. Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles delante de su gloriosa venida. Amén. Si hay alguien que también quiera expresarse, si Federico nos está escuchando, que pueda expresar, opinar, comentar, agradeceríamos entonces su participación. Amén. Para saber que están conmigo y que están escuchando lo que yo estoy hablando, lo que estoy explicando. Amén, pastor. Sí, también refiriéndose a lo que estábamos hablando de la santidad, también es lo que dice la Biblia, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Apartarnos del pecado para agradar a Dios. Y como dice la Biblia, que ser santo, ¿no? Así mismo es. Porque eso le pertenece a Dios, el cuerpo. Amén. Sí, la santidad es una palabra que las iglesias, muchas iglesias, no han logrado entender. Predicadores que han hablado de la santidad, pero no lo han explicado.
en su justa dimensión. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo es vivir en santidad? ¿Qué debo de hacer para ser santo? ¿Por qué Dios exige que seamos santos? Fíjese que Dios no le exige que sea perfecto. Dios no le exige eso, que sean perfectos, pero sí que sean santos. Que sean santos, porque el lugar donde van a estar, donde Dios tiene planificado que estemos por toda la eternidad, es un lugar santo. Y que nada inmundo, pecaminoso, abominable entrará en ese lugar santo y maravilloso que Dios ha preparado para nuestras vidas. Aquí en la tierra estamos de paso para así prepararnos para la eternidad. Hay muchos que se preparan para la eternidad para con Dios, guardándose en obediencia y santidad. Hay otros que debido al pecado y al desarrollo del pecado en su vida se están preparando y ya están preparados para pasar la eternidad en la perdición de sus almas. Por eso nosotros, como creyentes en Jesucristo, queremos asegurar esta salvación tan grande, porque esta salvación tan grande es mucho más valiosa que toda la fortuna de la tierra. Usted puede reunir toda la fortuna de la tierra, todos los bienes que hay en esta tierra, que se calcula en billones de billones de euros o de dólares, o en prendas preciosas, por ejemplo, como el oro, el diamante. Y eso no puede pagar la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, hay muchos multimillonarios que ya han muerto y que ahora están en la miseria, en el infierno. Sin embargo, usted y yo, que no hemos alcanzado fortunas voluminosas como esa, estamos preparándonos para irnos a un lugar de paz, de salvación y de felicidad absoluta, que aunque suene como ciencia ficción, pero es lo que las Escrituras nos enseña, que Dios ha preparado para nosotros. Aquí en la tierra Dios no nos asegura ni nos garantiza felicidad absoluta. Nos dice que debemos de ser esforzados, debemos de ser valientes y que vamos a tener batalla, vamos a tener pruebas, vamos a tener vicisitudes. Eso es lo que Dios nos dice aquí en la tierra. Quizás algunas congregaciones que le pintan villas y castillas a sus miembros, diciéndole que todo va a estar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y eso no es así. Porque las Escrituras, conforme a los tiempos de los apóstoles y de los primeros cristianos, la gran mayoría de esos cristianos murieron por causa de Cristo, se convirtieron en mártires, fueron perseguidos, azotados, fueron maltratados. Pero ¿qué sucede? Ahora ellos están en un lugar de paz y de felicidad, y aquellos que lo persiguieron, si no se arrepintieron, están ardiendo ahora en el infierno. Entonces, es mejor soportar esta prueba, que es una prueba breve aquí en esta tierra, y no pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios y en el tormento eterno. Amén. Entonces, por eso es que Dios exige la santidad, porque es la única posibilidad que tenemos para poder asegurar esta salvación tan grande. Bien, la pregunta número 3. ¿Qué es el arrebatamiento o rapto de la iglesia de Cristo? Sí, adelante, Grace. Cuando el Señor levante su iglesia. Ah, sí, Nancy, adelante. Pastor, el arrebatamiento es, creo que está en Tesalonicenses 4, algo así, cuando Dios va a levantar su iglesia, cuando ya Dios venga por su iglesia y la levante. Es lo que yo entiendo por arrebatamiento. Amén, amén, amén. El arrebatamiento es como su nombre lo indica. Viene del verbo del arpazo, que es un concepto ya griego, que significa que es sacado violentamente de un lugar para ser llevado a otro. Entonces, es importante precisar que el arrebatamiento como doctrina, como enseñanza,
solamente es contemplada en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo es quien más enfatiza sobre ese acontecimiento glorioso. Como les decía anteriormente, Isaías, Jeremías, por ejemplo Moisés, en el caso de Elías y de otros personajes del Antiguo Testamento, no hablaron de ese acontecimiento, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese privilegio para nosotros, los que hemos recibido a Cristo y los que hemos sido lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios y que hemos nacido de nuevo. Vamos a tener esa bendición, porque nuestra bendición es celestial. La bendición que tienen los israelíes es terrenal. Por eso, no sé si han oído hablar o han visto algunos reportajes que los hombres más influyentes en materia de conocimiento, en materia de negocios y en materia de grandes fortunas son israelíes. Muchos israelíes son multimillonarios. Dios le ha permitido obtener grandes riquezas aquí en la tierra. Naturalmente, porque eso es una promesa de parte de Dios a Abraham, y eso va de descendencia en descendencia. Dios iba a multiplicar, iba a bendecir a la nación de Israel. Pero nosotros, como el pueblo que ha aceptado a Jesucristo como nuestro único verdadero Salvador y Mesías, Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, entonces tenemos ese gran privilegio. Los israelíes, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, va a tener que pasar un momento muy difícil, y para ellos poderse salvar van a tener que reconocer y que arrepentirse y que nacer de nuevo y entregar su vida a Jesucristo. Hoy en día, esos mismos religiosos de aquellos tiempos que rechazaron y condenaron a Jesucristo se mantienen hoy en día. Hay muchos judíos que mantienen esa actitud beligerante en contra de Jesucristo, y esas son almas que, si no se arrepienten y la muerte les sorprende, se van directo y en vivo al infierno. Aunque sean israelíes, aunque sean descendientes de Abraham, aunque sean descendientes de David o de cualquiera de esos personajes bíblicos, si no se arrepintió y no entregó su vida a Jesucristo, se perdió. Que la salvación solamente viene por Jesucristo, el Señor, el que murió en la cruz del Calvario, la salvación de nuestras almas eternas. Amén. Si hay alguno de los hermanos aquí presentes que quiere aportar en función del concepto de arrebatamiento, puede expresarse. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar entonces con la próxima pregunta. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra arpazo? Eso lo estuve explicando. El concepto arpazo, que está en el mismo material que yo le compartí, es un concepto que está vinculado a los que son sacados con violencia, es decir, rápido, de una multitud o de un grupo y ser transportado a otro lugar. Ese es lo que significa la palabra arpazo, que es un concepto ya griego. Amén. Vamos con la pregunta número 5. Sí. ¿Quiénes son los ovnis y qué relación tiene con el rapto de la iglesia de Jesucristo? Como ustedes sabrán, el enemigo de la justicia, Satanás el diablo, que el Señor reprenda, es un imitador de las cosas de Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y esos objetos no identificados, porque eso es lo que significa ovni, objetos voladores no identificados, eso es lo que significa la palabra ovni. Esas son siglas que están en el idioma inglés, objetos voladores no identificados. El gobierno de los Estados Unidos ha liberado una serie de información en relación a eso, que anteriormente lo negaban, pero ahora lo están reconociendo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Se debe
a que ya se está revelando esa información por la sencilla razón de que el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo es un hecho inminente y que en cualquier momento sucede. Entonces, la comunidad internacional, el hombre de pecado, los Illuminati, los masones, entre otros grupos, llámese los satanistas, los luciferinos, entre otros, que están unificados en ese mismo sentir, en ese mismo proyecto de gobierno mundial, encabezado por el hombre de pecado, tienen que darle una respuesta a la humanidad, a los que se queden aquí en la tierra. ¿Dónde están esos miles o millones de personas que se desaparecieron? ¿Dónde están? Entonces se va a hacer un camuflaje, algo simplemente como para allantar a las personas o irla entreteniendo, que se va a hacer una investigación y luego entonces la investigación va a dar como resultado que llegaron esos objetos no identificados, los alienígenas, y que se llevaron a ese grupo de personas de esta tierra. Ahí están ese grupo, niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, que van a desaparecer. Es decir, los que han sido guardados y lavados por la sangre de Jesucristo y se han guardado en obediencia y santidad, van a desaparecer. Entonces esa es la respuesta. Por esa razón es que se está dando a conocer toda esa información en torno a esto. Hay unos dibujos animados que yo la semana pasada le estuve hablando sobre los famosos Simpsons. Los Simpsons, que es una cadena de dibujos animados cinematográfico, tiene una serie de vaticinios que han estado llevando a cabo con profecías o vaticinios que se han cumplido literalmente. Ahí está el ascenso del presidente Donald Trump en el año ya prácticamente en el año antes de 2020, que ascendió a la presidencia de los Estados Unidos. Está también el ataque al Capitolio, que se produjo precisamente en ese momento del gobierno Trump. Está la pandemia, que también fue algo que fue anunciado en uno de esos episodios. En fin, hay una serie de vaticinios que están ahí, que son revelados a través de esos dibujos animados, que se han cumplido. Ahora, ¿están ellos indagando, estudiando las Sagradas Escrituras? No. Lo que sucede es que esos grupos que detrás de esos dibujos animados están vinculados con esas sociedades que planifican lo que van a hacer. Por eso ustedes ven que anda por diferentes lugares el magnate, el fundador de Microsoft, sistemas operativos Windows, el Bill Gates, anunciando una serie de calamidades para el mundo. ¿Y por qué es que lo está anunciando? Él lo está buscando en la Biblia y lo está revelando. No, es que ellos pueden planificar cosas y ejecutarlas, porque detrás de las bambalinas están esos grupos que tienen el poder político, económico y, si se quiere, religioso, para ejecutar esos planes que ellos tienen ya pautado. Y eso es lo que sucede. Entonces Satanás sabe que se le está acercando el tiempo, se le está acabando, y Cristo viene a buscar su iglesia. Amén. Por eso hoy en día hay una apostasía terrible en muchas iglesias. Satanás ya no está fuera de la iglesia, está dentro de muchas iglesias pseudo cristianas, evangélicas, pentecostales, incluyendo otras congregaciones también, donde la apostasía, que es cuando alguien dice que el Apocalipsis ya se cumplió. ¿Cómo es posible que a la luz de aquellos que tienen conocimiento y que oran pueden expresarse con esa barbaridad de esa magnitud? Si el libro de Apocalipsis, como libro profético de los últimos tiempos, está en desarrollo, ni siquiera está en pleno desarrollo, está en el desarrollo del cumplimiento,
Cuando el libro de Apocalipsis se complete, eso significa cuando se cumpla totalmente, ya lo que va a existir es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, cuando estudiamos detalladamente la palabra de Dios, y nótese que las escrituras y cada uno de estos temas que vamos a estar desarrollando van en un orden cronológico y secuencial. Lo primero es arrebatamiento. Cristo se lleva a su iglesia. Perfecto. Durante ese tiempo que va a durar la iglesia en el reino celestial está la boda del Cordero. En esa boda del Cordero también hay una figura que vamos a expresar ya para la semana que viene, que es el tribunal de Cristo. Dios va a juzgar las obras que nosotros hacemos a favor del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de ese escrutinio. Dios juzgará conforme a los criterios que Dios ha establecido. ¿Qué hicimos para la obra de Dios? Ganamos almas. Estuvimos trabajando en su obra. Visitamos a los enfermos. Limpiamos la iglesia. Fuimos y predicamos, evangelizamos. Fuimos a los hospitales y oramos por los enfermos. Estuvimos predicando por diferentes partes donde Dios nos dio la oportunidad. Cada una de esas cosas que hacemos, Dios nos las va a recompensar. Entonces, ese va a ser el próximo tema que vamos a estar viendo de lo que es el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, cada uno de estos aspectos, de estos temas bíblicos, escatológicos, la iglesia, es decir, nosotros debemos de estar conscientes de ello. Amén. Bien, vamos con la número 6. ¿El arrebatamiento de la iglesia de Cristo será después de la gran tribulación? ¿Sí o no? No. Adelante, Federico. Porque nosotros tenemos que pensar que el arrebatamiento va a ser por fuego. ¿Es así o no es así? Bien. ¿Hay alguien más que quiera emitir su opinión? Nadie sabe, yo digo, pastor, que nadie sabe si se va a dar antes o después. Eso solo lo sabe el Señor, digo yo acá, no lo que he podido. Bien. ¿Alguien más? Yo contesté que será antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Y Florida Claro, Alma. según pudimos leer. Amén. ¿Y Florida Alma qué dice? Percy, Ramón. Y también antes de la tribulación, del rastro del arrebatamiento de la iglesia. Sí. Entonces, Ramón, ¿será antes o después? Pastor, el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Antes. Según los textos Bien. bíblicos. Sí. Vamos a ver, Florida. Pastor, antes de la, de la gran tribulación. Antes. Porque nuestro Señor no nos dejará pasar que nos hagan daño. Nuestro Señor nos sacará antes que eso suceda. Amén, amén. Federico. Estamos viendo todo lo que dijeron. Bien. Es importante, como lo están haciendo, su participación. Cuando hablamos en cuanto a esta pregunta, para hacer una aclaración general, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo será antes de la gran tribulación. Nótese que tribulación y gran tribulación es diferente. Nosotros actualmente vivimos tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Las batallas, las luchas que tenemos para orar, para congregarnos, para predicar la palabra, para expresar cosas de Dios. Son tribulaciones que padecemos, problemas familiares, laborales, de la familia, de los hijos. Son tribulaciones que vivimos. Pero hay una gran tribulación que es la mega, que es la más terrible, que esa es la que está reservada para
los últimos 3 años y medio del hombre de pecado. Eso lo vamos a estar viendo en el tema del gobierno de la bestia, la gran tribulación. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo será antes. Asimismo como antes fue que Dios le ordenó a Noé construir el arca y prepararse y entrar, fue antes del diluvio que Noé entró al arca. Por lo tanto, fue guardado de esa ira del Todopoderoso. Entonces, el arrebatamiento es parecido al arca. En el caso, no será en un barco como en los tiempos de Noé, sino que el Señor mismo nos dará el privilegio de que nuestros cuerpos se conviertan en cuerpos inmortales y que seamos semejantes a los ángeles, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, y que seamos, ya vamos a convertirnos en ciudadanos celestiales. Amén. Estaremos por siempre y para siempre en la presencia de Dios. Eso es en cuanto a esto. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, la Biblia así lo explica, será antes de la gran tribulación. Sí, vamos con la pregunta número 7. ¿Por qué algunos cristianos se quedarán en la gran tribulación? ¿Alguien podría decirme? Según ley, por su doble vida. Por su doble vida. Muy bien. Porque se enfriaron en la fe, Señor. Porque se enfriaron. Muy bien. Federico. Porque se enfriaron en la fe también. Lo mismo. Amén. ¿Quién más? Por no estar preparados como las 10 vírgenes, por el no estar preparados, sino distraídos, por no recibir al Señor, por no creer, por no obedecer. Amén, amén. Perfecto. Amén. Floridano. Porque no vivieron conforme la palabra de Dios, Amén. conforme la Biblia nos demandó, entonces ellos no se sometieron, por eso es lo que se quedan. Amén, amén. Así es. Floridalma. Sí, pastor, para mí es cuando la persona se enfría o se vuelve tibio, que anda que un pie adentro de Cristo y otro pie allá en el mundo, entonces no se sabe si realmente él tiene fe o no. Yo pienso que es porque se enfrió en la fe, ya no sigue las cosas de Dios, prefiere las cosas del mundo, y si Cristo viene en ese momento, pues se quedó. Amén, amén. Perfecto, muy buena participación. Los hermanos que se queden en la gran tribulación, llámese, en el mundo, en la tierra, son aquellos que vivieron, como decían, doble vida. Fueron uno en la iglesia, otro en su casa, otro en el trabajo, otro en la calle. Mantuvieron las obras de la carne activa en su vida. No hubo un arrepentimiento, siguieron mintiendo, siguieron robando, siguieron estafando, siguieron hablando, calumniando, chismeando. Y esas obras de la carne, que más adelante las vamos a detallar conforme a lo que el apóstol Pablo les mandó a las iglesias, tanto a los Gálatas como a Éfeso y a otras congregaciones que él estableció, y que no se lo estaba refiriéndose a los mundanos, a los impíos, a los inconversos. Esos mensajes fueron enviados directamente a la congregación, porque el Espíritu Santo le estaba mostrando al apóstol Pablo y a los demás apóstoles que había pecado en esa iglesia, que la gente, muchos de los creyentes, estaban viviendo doble vida, no habían nacido de nuevo, y lo de ellos era una suma hipocresía. Fingían ser cristianos con la boca, pero con los hechos lo negaban. Entonces hay que cuidarse de eso. También
el asunto de la parábola de las 10 vírgenes, que es una tipología de la iglesia. Ahí podemos notar cómo es que la iglesia está en estos últimos tiempos. Una iglesia firme en Cristo, que es de las vírgenes prudentes, pero hay otras que se han desanimado, que han perdido la motivación y que ya no oran como antes, no predican la palabra como antes, no se han aguardado para Dios y que han perdido ese nuevo amor en Jesucristo. Y eso es peligroso porque están descarriados dentro de la misma iglesia. Y Dios nos manda a que nos santifiquemos. Las iglesias, lamentablemente, hay muchas iglesias que no predican esto, que no le importa. Hay muchos pastores que no le importa cómo estén las ovejas, los hermanos de las iglesias. No le importa, lo que le importa es su diezmo, su ofrenda. Lo que le importa es que se mantengan yendo y no le predican la verdad. Pero ellos tendrán que darle cuenta a Dios por esas almas que se pierden, por no predicarle las cosas como son. Porque si uno de esos hermanos, de esos pastores asalariados, no le predica las cosas como son y se pierden, entonces esa sangre va a correr por esos pastores. Amén. Entonces las cosas hay que decirlas con claridad, como Dios manda, para así evitar tener problemas y perder la salvación, porque hay muchos pastores, por no decir esa verdad, que van a perder la salvación, porque hay una responsabilidad grande en el pastorado, en los ministros que Dios le ha confiado, iglesias, Grey, que si no hacen las cosas como Dios así lo ha determinado, tendrán que dar cuenta, pero muy clara, de las cosas a Dios. Hay, como dice un refrán por ahí, hay que cuidarse en salud. Cuidarse en salud y vivir la palabra conforme a como está escrito. Bien, la número 8. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Alguien sabe? No lo sabemos. Será pronto, pero no lo sabemos. ¿Alguien? Ok. Bien, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, tal como lo enseña la palabra, cuando hablamos del arrebatamiento es cuando Cristo viene. No viene a la tierra, sino que viene en el aire. En el aire Cristo va a tocar la trompeta. Los muertos en Cristo, los que están durmiendo, serán despertados. Sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros que vivimos, que estemos vivos durante ese tiempo, entonces también seremos transformados para estar en la presencia de Dios. Y como la Escritura dice claramente que ni aun los ángeles saben, sino solamente el Padre Celestial tiene ya esa fecha en su mente, pero no la ha revelado ni por la Biblia ni por nadie más. La profecía más correcta que debemos de consultar es la bíblica. Eso de profetas que están diciendo cosas que no se ajustan a la Biblia, tenemos que rechazar esas profecías, porque ya las escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, ya el canon cerró. Ya no hay apóstol como en los tiempos de Jesucristo, ya no hay profetas como en los tiempos de Jesucristo, porque ya las cosas que Dios iba a hacer, iba a declarar e iba a planificar, ya eso está plasmado en la Biblia. Entonces, la profecía más exacta, más adecuada, más correcta, es lo que nos enseña la Biblia. Bien, la número 9. Si un creyente se queda en la tierra después del arrebatamiento, ¿pierde la salvación? Vamos a ver sus argumentos, sus opiniones, sus comentarios al respecto. ¿Qué entienden ustedes sobre esto? ¿Se pierde o no se pierde? No se pierde. Algunos no se van a perder porque Dios le da otra oportunidad a los que no se dejen marcar. Amén. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Yo la tengo así igual. Yo la tengo igual. Sí. ¿Alguien más? Quiero que participen los demás. Pastor, yo digo, bueno, yo pienso de que los que se quedan para la gran tribulación
va a ser muy difícil que se salven, porque realmente ya el Espíritu de Dios es quitado, entonces ellos tienen que salvarse a propia voluntad. Y yo digo, si estando ahorita con el Espíritu de Dios, no pueden salvarse, no pueden, como dice, aceptar la salvación, se los hace muy difícil. Entonces digo, cuanto más en aquel día, ¿no? Que va a ser tan terrible que ellos no lo van a poder soportar. Yo lo veo muy difícil que se puedan salvar. Esa es mi idea, pastor. Bien. ¿Alguien más? ¿Su Sí, opinión? pastor. Sí. Yo pienso que cuando una persona se queda, no pierde la salvación, porque está consciente de lo que ha sucedido y por lo tanto tiene la oportunidad de arrepentirse y no dejarse marcar. Y ahí es donde la oportunidad que tiene él para salvarse. Amén. ¿Alguien más? Ramón, Grace. Sí, hablo yo. Sí. Ok. Yo diría que la hermana anterior a la hermana que habló, ella dice que no está dando el Espíritu de Dios, ok, pero esos hermanos que queden van a ver la verdad y van a palparse con esa situación. Entonces ahí ellos van a ver la realidad y quizá en ese momento le dé la oportunidad. Perdón, fue los niños que llegaron. Amén. Muy Pues buena. ahí sí pueden ellos ver la realidad, entonces ver en lo errado que estaba y Dios le da la oportunidad. Ahí van a tener ellos esa necesidad de buscar. Amén. Bien, muy buena participación de cada uno de ustedes en torno a este tema y a esta pregunta muy interesante. La Biblia enseña objetivamente que habrá una segunda oportunidad. Y tal como explicaba, deben de mantenerse firmes en Cristo, guardarse para Dios, estar huyendo, obviamente, huyendo del gobierno de la bestia, porque donde quiera que lo encuentren, lo van a perseguir, procurarán arrestarlo. Hay muchos creyentes en Jesucristo que al momento de quedarse se van a perder, sí, se van a perder unos cuantos que se queden, porque la filosofía y la manipulación del hombre de pecado serán tan terribles que lo va a engañar y que ellos van a ceder, van a ser seducidos y van a aceptar como bueno y válido de que ese hombre de pecado es el mismo Cristo que vino a gobernar. Y eso implicaría que ya estaría del lado del hombre de pecado y se va a colocar la marca de la bestia. Pero hay otros creyentes en Cristo, inclusive muchos que nosotros le hemos predicado, que van a rechazar al hombre de pecado y van a decir, no, este hombre del mismo diablo hecho hombre, y no aceptamos nada que venga de ese personaje. Habrá una campaña de implantación de chip y esa gente no la van a recibir, van a estar negados. Eso va a implicar entonces que van a ser perseguidos, muchos que van a ser arrestados, encarcelados, torturados. Por eso va a ser tan terrible. Por eso es que Dios advierte que hay que afirmarse a Jesucristo en estos momentos, porque será muy tremendo, pero tendrán la oportunidad de salvación. En otras palabras, los cristianos que se queden y aquellos inconversos que se le haya predicado la palabra y que rechacen el hombre de pecado, que rechacen su oferta, que rechacen su discurso, que rechacen la marca de la bestia,
entonces tendrán que convertirse en mártir, así mismo como lo pasó el apóstol Pablo, Pedro, los demás apóstoles, los demás cristianos de la primera era cristiana que murieron por causa de Cristo. Así mismo va a suceder con estos que rechazan al hombre de pecado. Tendrán que convertirse en mártir. Muchos serán decapitados, porque la religión islámica se va a convertir en una de mayor influencia a nivel mundial. Ya, como le he dicho en clase anterior, se está trabajando con lo que es el R20, que es las 20 religiones más importantes del mundo. Se van a unificar, no que van a ser la misma iglesia, van a tener su culto como naturalmente lo tienen, pero van a estar unificadas, aliadas, porque esas alianzas que se están haciendo en términos religiosos, políticos, económicos y sociales, todo eso lo va a encontrar el hombre de pecado sobre la mesa firmado, y él lo va a confirmar. Entonces, la escritura enseña también claramente que el apóstol Juan, al escribir el libro de Revelación, tuvo una visión donde veía una multitud vestida de blanco que salía de la gran tribulación. Esos son los creyentes que se quedaron, otros que recibieron la palabra y que rechazaron al hombre de pecado y prefirieron morir por causa de Cristo y no aceptar ese hombre de pecado. Amén. La salvación estará entonces sujeta a la muerte. Si quieres salvarte, tendrás que morir por Cristo. De lo contrario, entonces la persona tomará la marca, va a pasar un momento muy breve aquí en la tierra de disfrutar muchas cosas y de hacer muchas cosas, pero va a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Amén. Entonces, en ese sentido, en ese panorama, los creyentes en Jesucristo sí se van a salvar. No todos, algunos valientes, algunos que se han mantenido firmes, como explicaba anteriormente, van así a arrebatar la salvación, van a alcanzar la salvación porque se van a mantener valientes, firmes en Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos con la pregunta número 10. ¿Qué probabilidad tiene un cristiano de salvarse en la gran tribulación? Esa pregunta está relacionada a la número 9. Como les decía, la probabilidad estará sujeta a su manera y su actitud de accionar y de comportarse, de mantenerse firme y fiel a Cristo. La probabilidad estará en su decisión. Ahí es que va a estar la probabilidad, en su decisión de aceptar, de morir por Cristo o de aceptar la marca. Ahí estará la probabilidad. Si se puso firme en Cristo y murió por Cristo, se salvó. Si aceptó la marca de la bestia, se perdió por toda la eternidad. Amén. Entonces son preguntas que ustedes deben de manejarla y dominarla para la gloria del Señor. Amén. Así como están estas preguntas, está trabajado también la prueba que yo les voy a mandar al momento de finalizar esta clase, para que ustedes la llenen. Tienen que llenarla y enviármela para ver que ya están manejando este tema y sigan leyendo y releyendo el material. Si hay algo que no han entendido, lo siguen leyendo. En estos espacios ya tienen la oportunidad de preguntar si hay algo que no lo entienden, si tienen alguna duda de cosas que llegan a la mente que ustedes quieren saber y que no lo encuentran explicado en el material. Aquí estoy para dar esas respuestas. Bien, la número 11 dice: ¿qué tengo que hacer para salvarme después del arrebatamiento? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Pastor, no dejarse poner la marca de la bestia, tiene que resistirlo y que no se dejen de poner. Amén. No sé si
Yo digo, pastor, permanecer firmes en la fe, buscar al Señor. Yo digo que permanecer firmes, arrepentidos, de verdad, no de todo corazón, y permanecer en fe. Amén, amén. Bien, para la próxima escucha activa, pueden colocar, así como yo tengo aquí en el cursor, ponerle, activar lo que es la mano, donde yo entonces le daría participación a los que ya tienen la mano levantada. Vamos con Floridalma. Para mí es permanecer firme, pastor, permanecer firme en la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es que nos hace libres, y permanecer libre en Él, seremos salvos. Amén, amén. Bien, Federico tenía la mano levantada y la bajó. Bien, vamos con Ramón. Ramón, ¿qué nos dice? Después de Ramón, Sí, Dominga. Sí, también buenas noches. Como dice la escritura en Apocalipsis, dice que ellos vencieron por medio del testimonio de Jesús y también por la sangre de Cristo, por el testimonio de que anuncia la figura, y ese por medio que van a vencer al blanquito, el personaje, y así van a salvar. Amén. Bien, Dominga. Sobre todo guardarse para Cristo, guardarse en santidad, ser fiel, mantenerse fiel en su presencia, no fallarle a Cristo, tener la fe que Cristo murió por nosotros y no fallar, guardarnos en santidad siempre para tener la salvación. Amén, amén. ¿Quién más? Floridalma. Solamente mantenerme en fe en Cristo Jesús. Amén. Gracie Y no tenía la mano salirme de levantada. ahí, porque el día que yo dé un paso ya estoy fuera. Amén. Mantenernos firmes, mantenerse firmes. Amén, amén. Yo sé que a cada uno de ustedes les gusta mucho la tecnología, les gusta el internet, ¿verdad? Les gustan los celulares, les gustan las tablets, las computadoras, les gusta estar visitando tiendas, supermercados, probablemente tengan cuenta en los bancos, tengan cuenta también en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y así sucesivamente. Cada uno de esas herramientas tecnológicas, el anticristo tendrá control. Eso implica que el que se quedó en la tierra tendrá que deshacerse de todas esas cosas antes mencionadas: celulares, tablets, computadoras, ya todo lo que tiene que ver con comunicación, con tecnología, tienen que deshacerse, porque cada dispositivo, a medida que va avanzando el tiempo, lo van haciendo mucho más sofisticado. Tienen sistemas muy avanzados del GPS, y por medio del GPS lo van a poder localizar. El hombre de pecado tendrá un equipo de hackeadores a nivel mundial que podrán localizarlo, aún usted teniendo datos, no teniendo datos, lo van a poder localizar en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Y ahí entonces le van a mandar la fuerza del maligno, llámese los militares, que van a dar con usted si usted mantiene o conserva ese tipo de dispositivos. Lo primero es deshacerse de todas esas cosas. Eso significa de que ya usted se va a convertir como una especie de ermitaño, de aquellos que se internan en las montañas y que se deshacen de todo ese tipo de cosas. Solamente están ahí para sobrevivir, huyendo, estar lejos ya de esas ciudades grandes, enclavados en esas montañas o en lugares campestres donde el acceso de vehículos y de cosas sea mínima.
qué? Porque el anticristo, el hombre de pecado que está trabajando, está desarrollando esa tecnología, y esa tecnología le va a permitir convertirse. Satanás no es omnipresente, pero la tecnología le va a dar ese atributo artificial. Le va a dar el atributo artificial de convertirse en omnipresente. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la tecnología, de la internet. Lo va a hacer por medio de los celulares. Hay billones de celulares a nivel del mundo. Hay más celulares que personas en la tierra. Y en países como República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, hay personas que tienen 2 y 3 celulares, smartphones de diferentes, por ejemplo, categorías o gamas. Eso hace también que el apego a esos aparatos va a ser una forma también de cómo el enemigo va a manipular a la gente a través de esos dispositivos. Entonces, lo primero es deshacerse de todo ese tipo de cosas tecnológicas, entender ya de que eso ya no forma parte de su vida si te quiere sobrevivir y no quiere ser ubicado. Mantenerse firme en Jesucristo, que si por una manera u otra lo atrapan, ya usted sabe que va a ser torturado. Y la tortura implicará que le van a estar cortando parte de su cuerpo, le van a sacar las uñas a sangre fría, le van a estar cortando dedos, brazos, posiblemente sacarle ojos, cortarle orejas, y finalmente, si se sigue resistiendo y no quiere aceptar la marca de la bestia, va a ser decapitado con unas guillotinas. Por eso Dios nos está dando el tiempo para que nos santifiquemos y no tengamos que pasar por ese amargo momento. Eso la gente lo dice, pero no sabe lo terrible que será la gran tribulación que viene sobre la faz de la tierra. Y es para probar todos los seres humanos que se queden en la tierra. Dios le dará una segunda oportunidad. Si lo aceptan y le buscan, entonces van a sobrevivir. Los que no acepten la marca de la bestia, Dios les va a permitir sobrevivir en la tierra. Los que la acepten, todos van a morir. Si no muere porque el diablo se lo lleva y los demonios, van a morir porque eso le va a provocar una enfermedad, le va a provocar un cáncer. Los que reciban la marca de la bestia le va a provocar es un cáncer, y ese cáncer se lo va a llevar al mismo infierno. Amén. Entonces, esos son en un material da algunas recomendaciones de qué debe de hacer. Pero eso es lo primero que se debe de hacer, aún siendo el primer día. Si hoy, por ejemplo, fue el arrebatamiento de la iglesia, entonces el primer día ya usted tiene que programarse y decir: tengo que estar huyendo. Ya si tiene propiedades, si tiene vehículos, si tiene cuentas bancarias, sepa, tiene que cambiarlo, ubicarse en un lugar bien lejos, que nadie sepa que usted está ahí, y llenarlo de alimentos y de cosas, porque el dinero va a desaparecer y lo va a sustituir la marca de la bestia. Es lo primero. Lo segundo, que ya usted va a ser una persona diferente, una persona que va a estar excluida de la sociedad y que tiene que prácticamente excluirse de todo lo que tiene que ver con las actividades. Si tiene casa y ese tipo de cosas, no la puede vender, sepa que lo va a perder todo eso, porque eso va a pasar al hombre de pecado, al gobierno de la bestia. Va a pasar las propiedades. La gente, si no la vende y no utiliza ese dinero rápido, va a pasar al hombre de pecado. De la única manera que va a conservar la gente dinero y propiedades es si toma la marca. Si no la toma, entonces todo eso va a pasar al gobierno de la bestia. Amén. Entonces es importante aclarar esto para que cuando esto suceda, el arrebatamiento, aquellas personas que se queden sepan que ya la vida no va a ser normal, ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, porque ya el mundo cambiará drásticamente. Amén. Y para poderse mantener
prófugo del hombre de pecado, hay que estar huyendo a lugares remotos, a lugares donde la gente estén o vivan muy poco por ahí. Amén. Ubicados en cuevas, en lugares bien recónditos, ya sea el territorio que les tocó que la persona viva, tiene que mantenerse bien alejado. Amén. Bien, entonces vamos con la pregunta, la última pregunta, que es la número 12. Las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación sin recibir la marca de la bestia, ¿serán salvos del lago de fuego y azufre? ¿Sí o no? Levantando las manos. Gracie. Sí. Sí, mientras tanto serán salvos de ese momento. No le ha llegado a sus mentes, porque la bestia, como el tiempo que va a tardar gobernando, y hay una población que supera los 8.000 millones de personas a nivel mundial, habrá muchas personas de diferentes países del mundo que el gobierno de la bestia no va a poder alcanzar. O mucho de esa gente, al ser una multitud tan grande, no se van a poder colocar la marca de la bestia. Eso Dios le va a dar la oportunidad para que sobrevivan, y cuando Cristo venga en la segunda venida, entonces se mantengan en la tierra. Eso van a pasar entonces al milenio. Esos ciudadanos, esos nacionales de esas naciones, de esos países que no hayan tomado la marca de la bestia, van a pasar al gobierno del milenio que Jesucristo va a establecer. Ese será un tema que vamos a ver más adelante. Bien, si tienen alguna duda, pregunta en torno a estas respuestas que hemos estado dando, explicando, de estas 12 preguntas en relación al gobierno, o más bien del tema del arrebatamiento de la iglesia, este es el momento para usted expresarse. Amén. Nos quedan unos minutos todavía. La clase es de 7 a 9, aunque comenzamos un poquito tarde, pero vamos a... Si ustedes tienen ya alguna pregunta que quieran expresarse para entender, este es el momento. Adelante, Nancy. Nancy, adelante. Pastor, la pregunta no tanto de lo que el tema me quedó claro. La pregunta es que usted dice que el horario mío es de 7 y usted me dice que a las 6:30. ¿Entonces cuál es? ¿A las 6:30 o a las 7? Bueno, El horario aquí en Colombia. Por ejemplo, allá en Colombia son las 9:38 o las 7:38. Aquí en Colombia son las 7:38. Ah, perfecto. Entonces, en ese caso, usted va a entrar a las 6 de la tarde de Colombia. Ahora aquí sí, mire que entré tarde, sí, porque estaba creída que era a las 7. Ah, sí, lo que sucede es que como hay una diferencia de horario, República Dominicana es 7, allá en Colombia, como hay una diferencia de una hora, sería las 6. Las 6 de Colombia es las 7 de República Dominicana. Perfecto. Sí. Ahora sí, pastor, no hay problema. Dominga. Lo demás está claro. Amén. Lo que sí era que yo le había preguntado a usted acerca de que usted dijo que faltaban 1000 años. ¿Se acuerda que yo se lo pregunté en el chat personal? Ah, perfecto, sí. Muy buena observación. Bien, amados del Señor Jesucristo, el enemigo de la justicia no se queda tranquilo. Yo creé ese grupo Actualidad Profética, lo he llevado ya a 550 participantes, han entrado muchas personas allí de diferentes sistemas de creencia. Últimamente entró un señor llamado Carlos Castillo, con una doctrina apóstata, hereje,
perversa. Él dice que el Apocalipsis ya se cumplió. También dice que el infierno no existe, que Satanás no existe, y entre otras barbaridades doctrinales. Y uno de los hermanos, también administrador del grupo, lo censuró. Le dijo que no, que eso no estaba correcto, porque en ese grupo tenemos como norma predicar la palabra tal como está en la Biblia. Entonces, como él no obtemperó al llamado, se le expulsó y creó un grupo paralelo al nuestro, a la Actualidad Profética. No sé si ustedes fueron agregados a ese grupo, que lo dirige esa persona llamado Carlos Castillo. Él lo creó con el mismo nombre y con la misma imagen. Entonces lo hace para prácticamente fastidiar, molestar y crear entonces una oposición. Entonces, el libro de Apocalipsis está en desarrollo de cumplimiento. Digo en el desarrollo de cumplimiento porque las cosas que estamos viendo, hay muchas de las cosas que son apocalípticas, lo que está sucediendo. Ahora, para que el libro de Apocalipsis se termine, se cumpla totalmente, se necesita más de 1000 años. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dado la profecía, no se ha cumplido el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está en la tierra. Eso significa que si la iglesia de Jesucristo, supongamos que se va hoy, se fue hoy estamos a 10 de enero, eso significa de que a partir del 10 de enero hay 7 años que han sido asignados de la semana 70, que lo vamos a explicar más adelante, de la semana 70, que está parada en 69 semanas, cada semana son 7 años, hay 7 años asignados al gobierno de la bestia, del anticristo. Si por ejemplo Cristo vino y se llevó la iglesia el 10 de enero, del 10 de enero del año 2023 al 10 de enero del año 2030 concluye ya el gobierno de la bestia. Y en esa fecha es preciso decir que es una fecha que se puede ya especificar de que se pueda aclarar de que sería la segunda venida de Jesucristo. Los 7 años del gobierno de la bestia, estamos en el 2023, para concluir y llegar al 2030 nos faltarían 7 años. Si viene por ejemplo en este año, ya sea hoy, mañana o cualquier de los meses de este año, dando un ejemplo, entonces serían 7 años del gobierno de la bestia. Después de los 7 años de la bestia, Jesucristo viene a la tierra, derroca el gobierno de la bestia, del anticristo, es encarcelado y enviado al lago de fuego y azufre. Esto también lo vamos a explicar más adelante. Jesucristo entonces después en la tierra va a tener un gobierno de 1000 años. 1000 años, que será el gobierno milenial, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces por eso digo y sostengo, conforme a la doctrina bíblica, como enseñan así los apóstoles y el profeta Juan, el escritor del libro de Revelación, que para que se cumpla el libro de Apocalipsis en su totalidad, faltan más de 1007 años. Más de 1007 años. Y eso, que después de los 1000 años de Cristo, ahí entonces viene lo que es el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, donde todos los perdidos van a ser juzgados, entonces el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Como eso no lo estamos viendo, no, la iglesia no ha sido arrebatada, no, el anticristo todavía no ha llegado, el anticristo mayor, el hombre de pecado, la bestia, todavía no ha llegado. La segunda venida de Jesucristo no se ha producido. Los 1000 años de Jesucristo naturalmente no se han producido. Entonces estamos en espera del cumplimiento de esas profecías bíblicas. Amén.
Amén. Sí. Amén, Bien. pastor. Aquí tenemos los, si ustedes leen bien, hay también una aplicación que yo les mandé para que ustedes puedan leer. Esa aplicación le va a leer a ustedes cualquier documento que esté en formato PDF, en formato Word o en una web, le va a leer. Si tienen algún inconveniente de la vista, también esa aplicación se la mandé, la voy a reenviar para que la tengan ahí. Le va leyendo cada una de las cosas de manera que le puedan ir aprendiendo por esa vía. Entonces, esa doctrina del arrebatamiento, una doctrina del apóstol Pablo, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de verso 15 hasta el 17 en adelante. Lo mismo también que en el caso del apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, también habla sobre ese misterio, que no todos dormiremos, es decir, que no todos los cristianos van a morir, pero todos seremos transformados en un momento y abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. Y serán resucitados incorruptibles. Corruptible es un cuerpo pecaminoso, incorruptible es que ya no puede pecar. Entonces, en un cuerpo así es que seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, que nuestro cuerpo mortal y que peca, no que practicamos el pecado, sino que tendemos quizás a cometer algún pecado, está corrupto y por lo tanto el Señor lo va a vestir de incorrupción. O sea, un cuerpo incorrupto que ya no va a tener ningún tipo de atracción por el pecado. Nada de las cosas del pecado le llamarán la atención. Amén. Y este cuerpo mortal que tenemos se vista de inmortalidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí en Primera de Corintios, que nuestros cuerpos serán transformados en incorruptibles y en inmortal. Amén. Aquí el libro de Isaías, el profeta Isaías, habla en torno a esto, que también está relacionado lo que es el momento del arrebatamiento. Vemos aquí que ustedes han leído ya la parábola de las 10 vírgenes. Es muy interesante leerla, reflexionarla. Es una tipología de lo que es la iglesia hoy en día. La tipología de siervos y siervas que son prudentes y otros que son insensatos. Eso es normal y en todas las iglesias hay de ese tipo de cristianos. Acá el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí eso es otra parábola para fines de leerla. Una parábola que es una enseñanza de cosas terrenales relacionadas con cosas celestiales. Mateo 24, 40 y 44. Acá, en el libro de Filipenses, nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Somos peregrinos acá en esta tierra. Aquí hay una explicación que el profeta Juan habló: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que todos los seres humanos que se queden en la tierra tendrán una segunda oportunidad. Segunda oportunidad es Cristo o el otro. Será un tiempo decisivo, amén, donde los protagonistas, aquellos que se quieren convertir en protagonistas de esa película que se va a seguir rodando y que van a superar esas pruebas tan terribles, entonces tendrán que convertirse en mártir para Cristo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 al 12. Aquí el Señor Jesucristo haciendo una promesa,
Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el reino celestial hay mansiones extraordinarias que no se comparan con las mansiones aquí en la tierra. Celebridades, por ejemplo, de California y de otras partes del mundo que tienen mansiones calculadas en cientos de millones de dólares, las que están en el reino celestial no se comparan con las que hay en la tierra. Amén. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. San Juan 14, 1 al 3. Aquí vemos dos ejemplos en la antigüedad de dos profetas que fueron arrebatados, que no vieron muerte. Esos se mantuvieron vivos y el Señor los transportó. Es el caso del profeta Elías, en carro de fuego, en caballo de fuego, dice que fue transportado al reino celestial. Aquí vemos las recomendaciones que debo de hacer para, en caso de que si alguien se queda, ¿qué debe de hacer? Como yo le expliqué, lo primero es deshacerse de todo lo que tiene que ver con tecnología, deshacerse de todo eso. Cada uno de esos aparatos tiene GPS y se puede localizar fácilmente. Es importante apreciar también que todos esos canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Facebook, que han escrito cosas de Dios, todo eso va a ser borrado, todas esas cuentas van a ser eliminadas, todas esas cosas. Porque habrá una campaña anti Dios donde la Biblia va a ser prohibida. Nada que sea de Dios va a ser permitido. Y Dios lo va a permitir así para que se cumpla su palabra. Amén. Amén. Sí, entonces aquí tenemos los pasos para salvarse. Si se queda, naturalmente no es fácil, pero es posible. Tenga conciencia de estar viviendo en la gran tribulación. Porque la tribulación es un periodo que comienza desde el momento del rapto hasta la segunda venida de Cristo con sus tropas celestiales. Es algo que voy a poner ahora, a aclarar algo. El anticristo, la bestia, o sea, el hombre de pecado, no va a iniciar con una persecución inmediatamente. Cristo se lleve la iglesia. Él tiene que tranquilizar a la gente del mundo con este evento del arrebatamiento, porque eso va a crear en el mundo un caos. Y él tiene que venir para poder engañar a la gente de que es un hombre bueno, de que es un hombre conciliador, un hombre pacífico, un hombre bondadoso, un hombre que es Dios hecho hombre, y todas esas cosas. Él vendrá con esa intención, y esa va a ser lo primero que él va a hacer. Entonces, después de los 3 años y medio, es que se viene el problema, el gran problema. Cuando digan paz y seguridad, ahí va a comenzar la destrucción repentina. Bien, esas son informaciones sumamente importantes que hay que tomarla en consideración. Aquí vemos la multitud vestida de ropas blancas, como les decía anteriormente. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, eso es el apóstol el apóstol Juan, diciéndole, preguntándole al ángel: ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, el apóstol Juan le preguntó a Cristo que quiénes son esa gente que estaban subiendo, que él veía en la visión. Y ahí entonces Cristo le da la respuesta
de que esos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado y emblanquecido su vestidura, y que han salido y que han sido salvos. Por eso les digo que la segunda oportunidad van a salvarse mucha gente se van a salvar, porque ya saben que ya es decisivo, es ahora o nunca, es salvarse o perderse, y eso es rápido. Eso no diga que yo lo voy a pensar, que si lo sigo o no lo sigo, que si lo acepto o no lo acepto. No, eso es right now, eso es ahora mismo. La gente va a ver al diablo en persona ahí, hecho hombre. Usted lo coge a él o escoge al otro, o escoge al Señor. Y eso es lo que va a suceder. No es como ahora que uno le predica a la gente y la gente sigue como si nada hubiese pasado. Pero en los tiempos de la gran tribulación, las personas tendrán que decidirse. Eso es inmediatamente. Usted se va con Dios o usted se va con el diablo, pero tendrá que tomar una decisión ahora mismo. Amén. Entonces, este pasaje de Apocalipsis 7, 9, 17 da esa explicación. Amén. Y los que fueron decapitados, naturalmente, ya sea por la guillotina o por espada o por cuchillos, que van a ser decapitados muchos, y así sucesivamente. Ven, aquí vemos los cristianos que se irán en el rapto, el arrebatamiento, como explicaba la semana pasada. Esas son las características de los que se irán. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué deben de tener esos cristianos genuinos? Dice que deben de desarrollar los frutos del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Tenemos que deben de desarrollar el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Deben de estar orando para que Dios, si ustedes no están desarrollando esos 9 frutos en su vida, Dios le vaya preparando y le vaya fortaleciendo para que el Espíritu Santo sea el que le vaya dotando su vida para que puedan desarrollar esos 9 frutos, que son los que dan testimonio de que somos genuinos siervos del Señor. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:24. Aquí vemos la otra parte, que es la parte oscura y negra. Los cristianos que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo son aquellos que aún viven doble vida. Son unos en la iglesia, otros en su hogar, practican las obras de la carne y se enorgullecen de ser así y justifican su accionar con excusas mentirosas llenas de hipocresía e impiedad que lo conducen a la reprobación delante de la justicia de Dios. Aquí vemos las características de los cristianos impíos, porque hay muchos cristianos impíos en las iglesias que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Esos son los que practican esas obras de la carne. Ahí vemos adulterio. No sé si ustedes tenían el dato, pero hay muchas iglesias donde el adulterio se practica. La fornicación, adulterio es tener relaciones sexuales con una pareja que no es su esposo o su esposa. O sea, una tercera persona teniendo relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. La fornicación es las relaciones sexuales entre personas que se están conociendo o que son novios. Eso es fornicación. La inmundicias sexuales, tiene que ver con pornografía y ese tipo de cosas. La lascivia, tener esos deseos así que se mantienen latentes en el cuerpo. Hay que reprender y echar fuera esos espíritus diabólicos de lascivia. Idolatría no es tan solo adorar imágenes. Por ejemplo, Virgen de Fátima, por ejemplo, en un país que ese es ese tipo de Dios. República Dominicana, aquí tenemos la Altagracia, ¿verdad? Guadalupe en México, y así sucesivamente. En diferentes países tienen un ídolo que la gente lo tienen en sus paredes y le encienden velas.
No es tan solo eso, idolatría. Cuando usted tiene algo que está por encima de Dios en su vida, que usted lo pone en primer lugar, sea hijo, sea padre, sea hermano, sea dinero, trabajo, estudio, lo que sea, eso es idolatría. Y Dios rechaza ese pecado. Las hechicerías, hacer cosas, por ejemplo, hechiceras, para de una manera u otra buscar suerte. Lo utilizan mucho los hechiceros. Van y consultan a los medium, personas que leen la baraja, que leen la taza, el horóscopo. Eso es hechicería, eso es cosa diabólica. Las enemistades, gente que no le saluda al otro, que mantiene una enemistad con el otro, aún en la iglesia, que no se hablan. Eso es enemistad y a Dios no le agrada eso. Los pleitos, que viven en contienda, en pleitos, disensiones tampoco. Los celos, cuando un hermano está avanzando y Dios lo está prosperando y usted como que se queda atrás y usted tiene envidia y celo, eso no es de Dios. Hay que reprender esos sentimientos diabólicos en el nombre de Jesucristo. Hay cristianos que todavía tienen ira, cualquier cosa lo pone iracundo. Eso no es de Dios. Una persona contenciosa, tanto hombre como mujer, que siempre viven contendiendo con cosas, sabiendo que es así, y lo contradice, eso es contienda. Disensiones, gente que no procura dividir al otro, chismeando. Los disenciosos son aquellos que viven chismeando y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Los herejes, aquellos que viven rechazando las verdades bíblicas y que las ponen como verdades, herejías. Envidias, alguien avanza y crece y Dios lo lleva a otro nivel de administración, de posición, y ya eso hay hermanos que no se sienten bien porque tienen ese espíritu de envidia. Eso hay que romperlo en el nombre de Jesucristo. Homicidios, cuando usted le desea algo malo a una persona, ya usted se convierte en un homicida. Cuando usted no le habla, cuando usted le desea mal, ya eso es un homicida, porque eso Dios lo ve como una muerte, como alguien que tiene ese tipo de sentimiento tóxico y maligno. Borracheras, embriagarse, no tan solo con alcohol, sino con otro tipo de cosas. Entonces son cosas que Dios manda que debemos de ser libres, y son 17 tipos de pecados. Ahí están las orgías, que no tan solo son sexuales, orgías en diferentes ámbitos, orgías doctrinales, en el conocimiento y entre otro tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo le escribió eso a esa comunidad de los Gálatas para ponerle en contexto su situación espiritual, que de que si siguen practicando eso no van a heredar el reino celestial. También ahí en el libro de los Corintios habla de los afeminados, de los que se echan con varones. En las iglesias también hay gente afeminadas que no quieren que el Espíritu Santo lo cambie, lo transforme. Si siguen así en ese camino, se van a perder. Amén. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales vamos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se lo está diciendo a los impíos y a los inconversos, se lo está diciendo a la iglesia, que el apóstol Pablo se lo está diciendo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Amén. Entonces es importante que sigan leyendo este material porque le va a ayudar mucho al conocimiento de esto. Aquí vemos una imagen de esas criaturas creadas y llevadas a cabo a los cines por Hollywood. La mayor parte de esas películas que son grabadas por Hollywood tienen esencias satánicas y diabólicas. Tienen ya lo que es el lenguaje que está orquestado por el enemigo de la justicia. Amén. Bien, si tienen alguna pregunta ya en esta parte final, que ya estamos ya concluyendo con esta explicación. El propósito de esto es que me he tomado ese tiempo de explicar y de hacer esa retroalimentación, es para el dominio del tema, que se maneje bien, que se domine bien
que arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo son dos eventos diferentes, muy diferentes. Adelante, Nancy, si tiene alguna pregunta. Pastor, Sí. yo tengo una pregunta. Yo quisiera que, no sé, que me aclarara. Sí, adelante. Cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestros corazones. Sí. ¿Sí? Ok. Y cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y una persona viene sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de él y peca y insiste, el Espíritu Santo está siempre dentro de él o lo abandona. Muy buena pregunta en función de eso. Dios es misericordioso, compasivo y paciente, pero cuando se procura y se insiste en el pecado y el Espíritu Santo está dentro de nosotros para redarguirnos, para aconsejarnos, para orientarnos, para alertarnos que no estamos bien y que debemos de cambiar esas actitudes, esas obras de la carne, esos pecados. Si lo seguimos haciendo, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo va a salir de esos cuerpos, de esa persona va a salir, y la persona entonces se va a quedar desamparada. Naturalmente se va a descarriar, porque ya no tendrá esa alerta que le está diciendo, aparte de su conciencia, porque una cosa es la conciencia humana que nos dice que esa cosa no está bien, que debemos de rectificarla y que debemos de cambiar esas actitudes, pero también el Espíritu Santo, que es mayor que la conciencia, también nos redarguye, nos habla a nuestro espíritu, nos habla por vía de otro hermano que le revela, que le trae a colación en sueño, revelación. Mira, dímele al hermanito, a la hermana, que tiene que cuidarse de eso, que no siga haciendo eso, porque eso le va a traer problemas, porque es pecado. Y por esas vías, Dios, el Espíritu Santo, le habla a la gente, le habla a la iglesia. Amén. Entonces, la Escritura dice que aquellos que pisotean, porque ya eso que insisten en pecar deliberadamente, ya están pisoteando la sangre de Cristo. Y esos están sepultando, cavando para su propia tumba de perdición. Y Dios nos manda que debemos de hacer un alto, de rectificar ese accionar, ese camino, para poder entonces volver hacia atrás y reconciliarnos con el Señor, pedir perdón y arrepentirnos de esos pecados, para que el Señor entonces nos pueda restaurar. Amén. Adelante, Dominga. Amén, pastor. Muchas gracias por la aclaración. Amén. Adelante, Dominga. Quisiera que me dé una breve explicación de la pregunta 5 y la 6. Estaba un poco, estaba estudiando y no me paraba, ya estaba avanzado, ya estaba. Las preguntas 5 y 6. Ajá. Ok, ¿qué desea saber de eso? Dice que la arrebatamiento la tripulación, ¿verdad? Si es antes o después de la... Ok, sí, estuvimos explicando, sí, que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, porque el arrebatamiento es un rescate extraordinario donde Jesucristo se lleva a su iglesia, que la Biblia lo menciona como la novia. Nosotros somos la novia y viene el esposo a buscar su novia, que en ese caso figurado es Jesucristo. Entonces será antes
¿Por qué viene a buscar a su novia? Porque se la va a llevar a la boda del Cordero. La boda del Cordero será en el reino celestial. Por eso habla de que la novia, que es la iglesia de Jesucristo, y el esposo, que es Jesucristo, viene y se lleva su iglesia a esa fiesta hermosa en el reino celestial. Amén. Sí. Pastor, La palabra arrebatar, se ve como una palabra como si fuera llevándose algo por como fuerza. ¿Será que no La la palabra- mano no me la veo? La palabra, Eso la mano un poco de veces. La palabra estoy escuchando arrebatar, arrebatar, como si fuera cuando uno se lleva algo a la sí, el concepto arpazo, la palabra de arrebatamiento está vinculado. Arpazo es lo mismo que decir arrebatamiento. Es un concepto griego que está relacionado a los que son sacados de la multitud hacia otro lugar y son trasladados, transportados a otro lugar. Amén. Amén. Pastor, yo quiero preguntar hace rato, Sí, adelante, Nancy. porque mire que usted está hablando de que tenemos que deshacernos de celulares, porque nosotros vamos a tener una persecución, está diciendo, ¿verdad? Claro, claro que sí. O sea que antes que el Señor venga por nosotros hay una persecución. Sí, Posiblemente muchos van a ser tirados a la cárcel. ¿Ah? las persecuciones siempre han estado, pero ahora en su mínima expresión, no tan insistente. Hay muchos países donde el evangelio no ha entrado, o sea, no es permitido. Y hay Estoy persecución. hablando o sea que cuando el anticristo venga ya Dios levanta la iglesia. Claro, antes de que el Amén. anticristo inicie su gobierno, la iglesia tiene que estar ya en el reino celestial. Cuando estemos tratando el tema del gobierno de la bestia, le voy a explicar qué es lo que detiene que el gobierno de la bestia ya sea juramentado, designado y ya pueda asumir el poder mundial. Que no es tan sencillo como la gente lo ve, no es tan sencillo. Lo primero es que debe de ser autorizado. Es Jesucristo a través de los sellos, lo vamos a explicar, que va a autorizar y que le va a dar entonces el traspaso de mando al gobierno de la bestia para que comience a operar, para que comience a gobernar. Amén. Eso lo vamos a ver en el tema del gobierno de la bestia. Ya para la semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar tratando el tema del tribunal de Jesucristo. Pero antes quiero saber si está todo claro en torno al tema del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Si está todo claro, si tienen alguna duda. Dominga tenía alguna duda, se le aclaró. Si tienen alguna duda. A mí lo que no me quedó claro, Sí. que no me quedó claro fue lo de los 1000 años, que la Apocalipsis después de 1000 años, eso ahí no lo entendí, pastor. Igual que no entiendo la aplicación que me mandó, y me puse con una amiga, una hermana en Cristo, a mirar lo de la aplicación, y ni ella dio ni yo tampoco. Ok, pero está raro, sí, porque la aplicación es fácil de usar. permiso. No, ni ella dio para usarlo, se puso ahí conmigo, ni yo tampoco. Y eso quisiera que la próxima nos explicara como un poquito más sobre eso de que el Apocalipsis faltan 1000 años para que para completar, algo así. Fue que Sí, yo le voy a, ya cuando estemos entrando al gobierno de la bestia, yo le voy a estar explicando todo eso para poco a poco, para que lo vayan procesando bien, para que lo vayan procesando. Ok, pastor, Sí. gracias. Gracie, Sí, no, era a decirle a ella con relación a lo de la aplicación, si es la de leer los libros. ok, sí, sí, esa es la ¿Esa es la aplicación? Sí. Ah, pues está bien. Uno lo que puede ¿Podrá hacer pasar es de vuelta, mandarle. pastor? La- Pastor, ¿la podrá pasar de vuelta a la aplicación?
Sí, yo le voy, Porque yo no la tengo. la voy a compartir, precisamente ahora mismo la voy a compartir, la aplicación para que la tengan, la descarguen, es fácil de Y usar. además estoy en el grupo. Sí, Estoy en Sí, el es fácil. sí es fácil de usar, es fácil, es interactiva y muy práctica. Imagínense que yo tuve con una hermana que ya sabe mucho de eso de las redes y ni ella dio, ni yo tampoco. Sí, Entonces para mí ha sido difícil, yo soy mala para para la tecnología y esa amiga es mucho mejor que yo en eso. Y se metió y le dio y nada, a nosotros no nos salía nada. sí, Pastor. sí, Le voy a tirar privada entonces, mi reina. sí, para que le pueda ayudar, sí, Gracie, sí, adelante, Sí, le tiro- Federico. le tiro- No estoy en el grupo, yo, Sí. en ese grupo que dijo. Sí, eso yo lo voy a... realmente es un grupo de difusión que yo tengo, no es un grupo per se de WhatsApp, no. Un grupo de difusión donde yo lo agrego y se le envía los mensajes directamente como si fuera directas, como yo tuviera mandárselo directamente a usted. Pero un mismo mensaje para todos. En eso consiste el mensaje de difusión. Dale. Sí. Ya terminamos. Sí, ya estamos ya en la parte final. Solamente lo que quiero saber es si ya dominaron bien, si tienen alguna inquietud, pregunta en torno al tema del arrebatamiento, para ya dejar la tarea. Ya estamos en la parte final. Fíjense que son 2 horas de clase, pero como iniciamos un poquito tarde, es bueno que para la próxima clase entren más temprano, para que así podamos avanzar. ¿A qué hora es acá en Uruguay? Sí. En Uruguay, ¿qué hora es ahora? En este momento. 22 y 17. ¿Perdón? 22 y 17. Ok, eso sería las 10 y 17. En ese caso, allá serían, en ese sentido, como a las 8. 8 sería como a la 20. Hora 20, que es hora gringa. A la hora que entré. Sí. Sería aquí, Dale. aquí en República Dominicana es a las 7 y allá es a las 8. Diferente a Colombia, que es una hora menos. Allá es una hora más que aquí. Dale. Amén. Muchísimas gracias y muy bien explicado el Apocalipsis. Amén, sí. Bien, ya en esta parte final le voy a dejar para reflexionar. Esta clase será de un solo encuentro. Es decir, vamos a terminar ya este tema, el tema del tribunal de Cristo. Ustedes, le voy a mandar esto para que ustedes la vayan respondiendo. Estas preguntas, que también son 12, procuren leer el material, llenen las preguntas, porque eso lo motiva a poder aprender más de ese tema muy interesante, el tribunal de Cristo, que la iglesia debe de manejar y de dominar. El tribunal de Cristo para los cristianos salvos. Amén. Le voy a mandar ese material y le voy a mandar la evaluación para que vayan llenándola del tema del arrebatamiento. Amén. Si tienen alguna inquietud o pregunta, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla ya en esta parte final, para estar orando y concluyendo con el día, con esta clase. Le pido que... ¿Me escuchan? Sí, Les adelante. pido que en mi oración, que en la oración de despedida, oren por mí, me duele la cabeza. No sé, me llegó ese dolor de cabeza. Amén. Vamos a estar orando, sí, para que Dios reprenda esa malicia del enemigo de la justicia. Hay enfermedades que vienen, que son físicas por algún desarreglo, pero hay otras que son espirituales. Amén. Sí, hoy estábamos en una reunión del trabajo y nos dieron dar un curso en las instalaciones. El enemigo no va a estar contento. Sí, el enemigo se levanta porque sabe que se está
haciendo cosas para agradar a Dios. Bien, vamos ahora entonces a, si no hay más inconvenientes, o sea, más preguntas, voy entonces a estar orando para despedirnos de este momento y para que el próximo martes 17 sería el próximo encuentro, ustedes puedan entrar temprano. Los de Colombia entran a las 6, los de Paraguay entran a las 8, los de República Dominicana, Panamá, entran a las 7. Amén. Amén. Bien, vamos a estar orando. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa y preciosa noche. Gracias, Señor, por este mensaje, por este estudio, por esta profundización de este tema tan importante para estos últimos tiempos del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Que este seminario escatológico sea de mucha bendición, que cada uno de mis amados hermanos aquí presentes puedan atesorarlo en su corazón, aprenderlo, dominarlo y lo puedan poner en práctica para que lo enseñen en las iglesias, en las células, en los diferentes lugares, y que así esa palabra, ese conocimiento, ellos lo puedan dar por gracia como por gracia lo están recibiendo. Padre, en esta hora, Señor, yo clamo por la hermana Gracie Castro. Señor, llévate toda dolencia. Llévate, Señor, toda dolencia de su cabeza, de su cuerpo, de cualquier parte, Señor, de su ser. Que en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo ella reciba sanidad completa y restauración por el poder de tu palabra. Bendice a su familia y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos aquí presentes para que sean de bendición y de fortaleza, y que la luz del Espíritu Santo los siga guiando y les siga orientando y les siga hablando a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones. Shalom, Maranata. Cristo viene muy pronto. Nos vemos el próximo martes. Amén, amén. Amén, pastor. Amén. Bendiciones. Buenas Dios noches. le bendiga mucho a todos. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Amén.